días. Gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a tratar de hacer primero una introducción al porqué de las terapias de las tecnologías de información y comunicación en salud. La medicina obviamente se ha vuelto tan compleja con la cantidad de información que nos llega, que se requiere para practicar la medicina hoy en día, hace que sea extremadamente difícil concebir que un humano sin asistencia pueda asimilar todo este conocimiento y ponerlo en práctica sin posibilidades de equivocarse. De manera que algún tipo de asistencia, como la de un recurso informático, pudiera entonces ayudar a aliviar esta deficiencia. Esta representación gráfica que ven aquí es lo que se conoce como el teorema fundamental de la informática, y específicamente de la informática en salud, que sostiene a través de esta representación casi matemática de una desigualdad, un concepto que vamos a ir desmenuzando. Se pudiera, en términos de intentar leerla en palabras, lo que quiere decir este teorema es que una persona con la ayuda o interactuando con un recurso informático es mejor que esa persona sin la ayuda del recurso informático. La persona esta metafórica puede ser un clínico, como puede ser una enfermera, un farmacéutico, un investigador, pudieran ser grupos de personas e incluso organizaciones completas que interactuando con recursos informáticos deberían lograr mejores resultados que si intentan hacerlos por ellos solos. El recurso de información en el teorema es cualquier mecanismo que sea capaz de proveer información, conocimiento o consejo para apoyar a la persona en la ejecución de una tarea. Usualmente este recurso está basado en una computadora, pero no necesariamente tiene que ser así. Lo que pasa es que hoy en día sería muy difícil considerar sistemas de información que no estén contenidos en una computadora. El signo más en este teorema lo que representa es que se trata de una interacción entre los dos, la persona y el recurso, y el resultado de esa interacción pues va a ser lo que va a determinar qué ayuda o no pudo haber recibido esa persona del recurso informático. Los paréntesis lo que pretenden es connotar que la unión entre la persona y el recurso sugieren que es una interacción que se moldea dependiendo obviamente del ambiente y el contexto organizacional. Si están dentro de una organización que no es muy adepta al concepto de utilización de tecnologías, obviamente esta interacción se va a ver afectada. En la desigualdad, el mejor o mayor que realmente se utiliza de una forma muy laxa, no es necesariamente un requerimiento específico para demostrar el teorema, y la demostración de que este teorema es cierto o no se puede hacer de distintas maneras, que pudieran ir desde el extremo de hacer un ensayo clínico tratando de demostrar si la persona más el recurso es mejor que la persona sin el recurso, o demostraciones un tanto menos formales pero no necesariamente menos importantes, como pudiera ser la satisfacción del usuario, la persona utilizando el recurso, cómo se siente versus a cómo se sentía cuando no utilizaba el recurso. Y este teorema fundamental va de la mano de tres corolarios. El primero de estos corolarios es que la informática es más acerca de las personas que de la tecnología. Pareciera un poco como paradójico que estemos hablando de tecnología y digamos que en este caso lo que es más importante es la persona y no el uso necesariamente del recurso informático. Fíjense cómo en el teorema la persona aparece dos veces, denotando la mayor importancia que tiene la persona sobre el recurso, y nos recuerda que el recurso de información deben ser construidos con la intención de beneficiar a las personas. Y lo que no es la informática en salud es pretender que un sistema informático o un recurso informático es superior a las personas o que va a reemplazar a las personas. Entonces se trata más de una interacción. El recurso, esta interacción entre el recurso y la persona debe brindarle a la persona
algo que de antemano ella no posee, es decir, debe ser informativo. Si es algo que no agrega valor, pues básicamente pasa a ser un juguete más con el que comienzas a interactuar, pero que realmente no te ayuda mucho. Y esto nos ayuda a entender el por qué desarrollar estos recursos informáticos en un momento dado ha sido un tanto difícil y cómo en otras áreas del conocimiento la incorporación de recursos informáticos ha ido con un desarrollo mucho más rápido que el que ha llevado en la medicina, porque estamos hablando de personas, de profesionales que tienen un alto conocimiento de lo que hacen. Entonces aportar conocimiento adicional con el recurso informático no resulta fácil. El corolario número 3, que termina pues de cerrar este concepto del teorema fundamental de la informática en salud, lo que nos recuerda es que esto es una dependencia de una interacción. Es decir, puede haber el mejor de los recursos informáticos, pero si la persona no lo utiliza adecuadamente o si ignora las ayudas y las alertas que el recurso informático le provee, entonces lo que termina es generando lo contrario a lo que pretendía evitar, que en este caso, y muy de la mano con las charlas que nos antecedieron, el concepto del error de medicación. Una de las formas de intentar prevenirlo es con la ayuda de recursos informáticos, pero si esta interacción no se lleva de la manera adecuada, puede terminar generando un distinto tipo, un nuevo tipo de error que es producto de esta interacción que ocurre a la persona ignorar las alertas que el recurso en un momento dado le provee, o si la información que el recurso provee de hecho no es la información adecuada y lleva más bien a la persona a cometer el error. Desde hace varias décadas pues se pensaba que obviamente así como las computadoras habían impactado o los sistemas de información habían impactado en el desarrollo de otras profesiones, poniendo al hombre en la luna y en cualquier otro ámbito del quehacer del ser humano que ustedes puedan imaginarse, pues se pretendía que eso mismo ocurriera en medicina. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías de información en los servicios de salud ha demostrado ser mucho más compleja y sigue siendo menos difundida que en otras áreas en donde básicamente la interacción con los recursos informáticos se convierte en algo del día a día. En el eje o en el corazón de estos recursos informáticos de los que hablamos cuando hablamos de tecnologías de información en salud está el concepto de la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica entonces sería, como quien dice, el core o el corazón de estas tecnologías de información en salud, siendo el sistema que almacenaría los datos del paciente, que dependiendo de dónde la adquieran, si la desarrollan ustedes, si la adquieren de un proveedor o de un segundo proveedor, su contenido, su estructura, sus aplicaciones y el impacto que puedan lograr con el uso de una en particular, pues obviamente va a ser diferente. Y esto es un poco el cómo ha ido evolucionando los sistemas de información en salud para poner al registro clínico electrónico en el medio del sistema, apoyado entonces de subsistemas que se alimentan y alimentan al registro clínico electrónico, pero siendo siempre el registro clínico electrónico el repositorio final de los datos que allí que competen al paciente. Y muchos de los sistemas de los que pudiéramos conversar en términos de informática, específicamente en la prescripción de quimioterapia, tendrían necesariamente que interoperar con el registro clínico electrónico. Si son un recurso aislado del registro clínico electrónico, van a generar errores, van a tomar decisiones sin contar con toda la información clínica de los pacientes. En sus inicios la historia clínica electrónica estuvo enfocada pues, en básicamente recolectar procesos y datos administrativos, pero hoy en día básicamente deberían incluir, es decir, no se hagan a la idea de que el registro clínico electrónico es reemplazar el papel y poner eso en una computadora, porque no estarían realmente brindando ningún valor adicional.
lo que brinda valor adicional a los registros clínicos electrónicos es la presencia de por lo menos estas dos funcionalidades, que son la posibilidad de generar órdenes médicas computarizadas y los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas. Los sistemas de órdenes médicas computarizadas, como algunas de las que ya se han insinuado en el transcurso de la mañana, lo que permiten es generar órdenes médicas en el ambiente clínico y se han establecido entonces como una herramienta que pretende de manera importante minimizar la posibilidad de errores, mejorando la seguridad del paciente. Y los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas serían cualquier software que directa o indirectamente ayude en el proceso de toma de decisiones clínicas, en el que las características individuales de un paciente alimentan a estos sistemas de apoyo a la decisión clínica y el sistema le devuelve al clínico ayudas en términos de la decisión que debe tomar. Lo que inicialmente fueron pequeños sistemas departamentales, en donde teníamos un departamento de laboratorio que tenía un sistema informático, un departamento de patología que tenía un sistema informático, han estado siendo reemplazados progresivamente por sistemas mucho más complejos que abarcan básicamente toda la información del hospital, e incluso esto que en algún momento se llamó GIS o Sistema de Información del Hospital, cambian ahora su nombre a llamarse SISO, Sistema de Información en Salud, porque no necesariamente están limitados al ámbito hospitalario. Entonces ahora, por ejemplo, el paciente se empodera un poco más de sus datos de salud, creando portales personales de salud en donde es el paciente el que es el dueño de toda esa información que sus médicos han ido generando a través de estas historias clínicas electrónicas. Pero fíjense cómo las cosas se van complicando y es lo que hace que no haya sido tan fácil implementar a veces estas tecnologías de información en salud, porque para que esto tenga realmente una utilidad práctica, lo que los americanos llamaron el meaningful use, para el uso de tecnologías en información en salud, se requeriría que todos esos sistemas en un momento dado pudieran interoperar, pudieran conversar uno con el otro. El sistema del laboratorio con la historia clínica, a su vez con el sistema de patología, etc. Y hacer que esto sea una realidad cuando el sistema del laboratorio es de un vendedor y el sistema de patología es de otro y la historia clínica es de otro y la historia clínica la desarrollamos nosotros, resulta difícil. Y a pesar de que existen estándares para tratar de lograr esta interoperabilidad, en la práctica esto no es fácil y cuesta tanto esfuerzo de desarrolladores como dinero el poder lograr estas interacciones. Pero al final eso es lo que se pretende, no se pretende que cada sistema de información sea una isla aparte y más bien que la información que se genera de un paciente que visita el hospital A puede estar disponible para que los médicos del hospital B también tengan acceso a ella. Y eso implica entonces este concepto de interoperabilidad y estándares. Como les decía, la versión, el registro clínico electrónico, la historia clínica electrónica, pretende ser más que solamente la versión en papel de la historia clínica. Y estos tres componentes como mínimo deberían estar en la historia clínica y a nosotros nos compete mucho más lo que estamos hablando en la mañana de hoy, que serían estos sistemas de poder generar órdenes médicas computarizadas, pero las mismas no tendrían mucho sentido si a la vez al médico no le damos herramientas que apoyen la decisión. Todo lo que hemos hablado de interacciones, de errores, de pH, solubilidad de la mezcla, etcétera, eso es, si no imposible, por lo menos extremadamente difícil que nosotros los clínicos lo tengamos siempre en nuestra mente cada vez que hacemos una prescripción. Y por eso dependemos de estos sistemas de apoyo a la decisión para tomar las mejores decisiones en favor de nuestros pacientes. Esto es básicamente lo que habíamos dicho. Y específicamente en oncología, la Sociedad Americana de Oncología Clínica desde hace varios años trabaja en este concepto de la informatización de la oncología y ha esbozado algunos parámetros mínimos que deberían estar en una historia clínica específica, una historia clínica electrónica específica de oncología. Y estos son algunos de los aspectos que debería contener. Pero llamo la atención por el tema que nos
nos toca en la mañana de hoy, que fíjense cómo la prescripción, administración de agentes antineoplásicos debe ser parte de esa herramienta informática que utilicemos como historia clínica electrónica. El manejo de inventario de medicamentos también debe estar contemplado allí. Y a pesar de que ASCO lo pone como componentes del registro clínico electrónico, no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser herramientas que se suman al registro clínico electrónico e interactúan con el registro clínico electrónico para satisfacer algunas de esas necesidades que ven en la tabla. De nuevo, ASCO puntualizando que el manejo de quimioterapia, de drogas, la facturación, cargos específicos en oncología, deberían estar contenidas en funcionalidades específicas de la historia clínica de oncología. Ya mirando esto en la práctica diaria de un oncólogo médico, obviamente estas tecnologías de información nos permitirían almacenar, procesar, transmitir los datos del paciente, asegurando que estos datos están disponibles para quien quiera que sea que vaya a atender al paciente. A diferencia de esa historia fraccionada que hoy en día tenemos, o la historia fraccionada producto del registro en papel, en donde lo que ocurrió en el hospital A no está disponible cuando el paciente es visto por otro médico. Entonces, lo que pretende el uso de esto es que nosotros, cuando este paciente nuestro acudió al cuarto de urgencias del hospital que le quedaba cerca, nosotros esa información también la tengamos para conocer la próxima vez que vamos a prescribir el siguiente medicamento, ¿no? O el siguiente esquema de quimioterapia. Y esto aplicaría muy específicamente a la correcta y apropiada prescripción de quimioterapia. Cuando hablamos de correcta, obviamente con todas las connotaciones que ya han visto del error médico en las pláticas anteriores, pero también apropiada. Y apropiada, recuerden lo que hablaban de utilizar un esquema de adyuvancia o de primera línea o de segunda línea que no sea el adecuado, pues también tiene consecuencias sobre el paciente. Y de nuevo, como este conocimiento se hace cada vez tan complejo, ustedes lo que estuvieron en el desayuno y vieron la última diapositiva de la doctora, solamente con manejo de cáncer de mama, receptores hormonales positivos, vieron todas las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre cuál es el tratamiento. Entonces imaginen esto en un oncólogo general que además de mama ve colon, osteosarcoma que miramos hace un momento, todas estas decisiones tomadas en un momento dado sin el apoyo de un recurso informático pues llevan a la potencialidad de errores médicos. Los beneficios obviamente de la implementación de algunas de estas teorías, de algunas de estas tecnologías serían el apoyo a la decisión clínica, el poder registrar las órdenes en el sistema, manejar riesgos clínicos y sobre todo la documentación adecuada del manejo de los pacientes. Ya entrando ahora sí un poquito más en materia de lo que sería la aplicación de estas tecnologías específicamente en la prescripción electrónica de quimioterapia. En nuestro hospital, hace unos años, hace ya aproximadamente 5 años, utilizamos o adoptamos una de estas tecnologías y el objetivo principal de esto era disponer de una herramienta segura y eficaz para la prescripción electrónica de estas órdenes de tratamiento médico, específicamente de antineoplásicos, tratando de evitar la transcripción, que es lo que ya miraron en repetidas ocasiones que lleva el error, la transcripción por parte del farmacéutico o por parte de la enfermera, la validación del farmacéutico, los cálculos, la elaboración, la dispensación, es decir, todas esas actividades que son repetitivas, que esto estén a cargo de un sistema de información más de que la persona haciéndolo cada vez que le toca. El objetivo fundamental al final era minimizar la posibilidad de errores de medicación que tocaran al paciente. Los errores son inevitables, alguna vez va a haber errores, la idea es que los filtros hagan que al final el error no toque al paciente y eso es lo que pretenden ayudarnos los sistemas de información en salud, enfocándonos obviamente en los procesos, no necesariamente en las personas, sabiendo, como hemos dicho durante el resto de la mañana, que la persona es lo más importante. Ya vimos la definición del error en medicación y les resalté aquí en rojo que básicamente el error puede ser generado en cualquiera de los momentos de la cadena terapéutica y los actores en la cadena terapéutica de hecho son diferentes en cada uno de estos pasos.
Entonces no se trata de una prescripción en donde solamente una persona es responsable de que el error no toque al paciente, sino que hay por lo menos 3 o 4 personas involucradas en que finalmente esto no ocurra. Cualquier sistema de tecnología que pretenda mejorar los resultados de la prescripción utilizando herramientas tecnológicas debería respetar los conocidos 5 correctos en la prescripción médica. Desde hace ya muchos años, lo hemos dicho en el transcurso de la mañana, y esto no es solamente a los pacientes mexicanos, como decíamos hace un momento, pasa en todos los países del mundo, en los Estados Unidos desde 1999. Esto fue motivo de un reporte del Instituto de Medicina que revelaba cifras alarmantes en donde la causa número 1 de muerte en los hospitales, de hecho, es el error médico, superando al cáncer, al SIDA y a otras causas de muerte conocidas. Entonces esto se convierte en un problema de salud pública que hay que abordar, pero sin perder de vista el hecho de que errar es parte de la naturaleza humana, es decir, nosotros nos vamos a equivocar. Y la idea de las tecnologías en información en salud es minimizar la posibilidad de que esa naturaleza humana de nosotros nos conduzca al error. Y en ese sentido, los oncólogos no somos ni mayor ni menor propensos a cometer errores de medicación que cualquier otro médico. Lo que ocurre es que un error de nosotros tiene consecuencias catastróficas, incluso puede costar la vida de un paciente, por los aspectos que ya hemos mirado en la mañana de hoy, de toxicidad, complejidad de la prescripción, el estrecho índice terapéutico de las drogas que prescribimos. Entonces esto les muestro aquí un poco cómo era nuestro sistema antes de adoptar tecnologías de información en salud. Y cabe decirles que nosotros realmente pasamos de un extremo al otro, o sea, nos fuimos de la prescripción normal en papel a la prescripción electrónica, no pasamos por esa etapa intermedia de las formas preimpresas de prescripción de quimioterapia. Entonces nosotros teníamos un circuito que básicamente era un médico que prescribía. Esa prescripción la hacía manualmente en el expediente del paciente, en algo que le llamábamos la hoja de quimioterapia. Ahí el médico prescribía. Esto estaba ocurriendo obviamente en los consultorios médicos. La unidad de quimioterapia estaba en otro lugar físicamente separado de los consultorios, de manera que había que esperar a que se acumularan 15, 20 órdenes y estos expedientes para que un mensajero pasara recogiendo los expedientes y los llevara a la unidad de quimioterapia para que iniciara entonces el proceso de preparación y de administración. Y estos expedientes le llegaban a la enfermera. Entonces la enfermera miraba la hoja de quimioterapia y en base a lo que ella interpretaba, de lo que el doctor escribió, generaba unas etiquetas manuales que decían, bueno, cisplatino en una bolsa de 1000, y seleccionaba de hecho la bolsa de 1000 cc de salina y le ponía la etiqueta con la dosis de cisplatino que debía ser cargada en esa bolsa. Y eso era lo que le pasaban al farmacéutico, es decir, el farmacéutico nunca tenía acceso a la prescripción del doctor, sino a lo que transcribió la enfermera. Y a él le tocaba pues poner los miligramos de cisplatino en la bolsa de 1000 mililitros que la enfermera seleccionó. Y esta medicación ya preparada se regresaba a la enfermera para que la enfermera entonces administrara. Por otro lado, la quimioterapia oral o los componentes orales de la quimioterapia, entonces el paciente iba con su receta a la farmacia, un farmacéutico le entregaba el medicamento, nadie hablaba con él sobre qué hacer con el medicamento ese, y él sencillamente se iba a la casa si era todo oral o regresaba a la unidad de quimioterapia con su bolsita de las medicinas orales que eran parte del componente de quimioterapia del paciente. Entonces esta era nuestra situación antes de implementar esto. Y un poco viéndolo aquí diagramáticamente, lo que tendríamos es un médico que prescribía interactuando con un paciente. Este médico interactuaba con la enfermera a través de la hoja de quimioterapia, jamás interactuaba con el farmacéutico, y la enfermera era la que interactuaba con el farmacéutico en ambas vías, es decir, le prepárame esto, y el farmacéutico le regresaba a la enfermera la preparación. Esta era la hoja de quimioterapia. Entonces, como ustedes ven, no eran formas preimpresas con los esquemas de quimioterapia, era un rayado aquí en blanco para que el médico prescribiera sobre ellas.
tratando de poner algunas informaciones clínicas mínimas, ¿no? Y algo como esto sería una hoja que le llegaba a la enfermera. Entonces, amén de la letra del médico, de intentar descifrar qué es lo que dice allí, ustedes saltará a la vista con todo lo que escucharon en la mañana de hoy, lo que ustedes seguramente no son muy ajenos en sus prácticas, todo el problema que implica una prescripción de la manera que la ven allí. Entonces ustedes veían una prescripción que lo único que decía era la droga, pero no hablaba absolutamente nada de qué manera debía ser preparada, en qué solución o en cuánto tiempo debía ser administrada. Y de hecho, y esto no fue a propósito, esto fue una hoja que pedí que la digitalizaran de aquellos tiempos que usábamos esto. De hecho, aquí hay un error de medicación en el orden de la administración de las drogas. Entonces, el platino debía haber sido, el paclitaxel debió haber sido antes del platino. Y si la enfermera administraba exactamente como el doctor dijo, aquí de hecho hay ya un error de medicación. Entonces, esta era nuestra hoja, así era como nosotros prescribíamos. Y sobre esa hoja, esas iniciales que ustedes ven ahí, es que la enfermera dijo, ya transcribí esto. Y esa fue la enfermera tal la que hizo esto. Entonces, si obviamente cuando ustedes se encuentran con una persona que está en una zona de confort, yo siempre he prescrito de esta manera, y ahora vienen a decirme que con una computadora y me quieren poner el sistema van a encontrar obviamente barreras a esa implementación. Entonces, algo que un sistema de apoyo a las decisiones obviamente debería hacer es que aquellas preferencias personales del que prescribe, obviamente habría en un momento dado que reunirnos y consensuar, bueno, este es el esquema de quimioterapia que vamos a utilizar para esta indicación. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, nosotros teníamos a médicos prescribiendo el AC, yo lo pongo en infusión, el otro lo pone en bolo, uno lo pone en 24 horas, el otro lo pone en 48, a mí me gusta más en 72. Tendríamos a gente usando FEC en vez de AC o FAC, o sea, cada uno seleccionaba un esquema que científicamente era válido utilizarlo para esa indicación. Pero bueno, era el momento de que alguien dijera, no, es que la quimioterapia adyuvante en cáncer de mama en estadio tal va a ser esta. Y a eso nos ayudó el sistema. Entonces, luchar con esto no era fácil inicialmente. El médico sentía que al tener que cumplir con que el esquema de quimioterapia es me están limitando, me están controlando, desaparece mi criterio como clínico de cuál yo pienso que debe ser el tratamiento a utilizar. La carga laboral asistencial, es decir, si para mí llenar esa hojita que vieron era mucho más rápido que meterme a 5 pantallas de la computadora, hacer clic y seleccionar esquemas o hacer órdenes por esa prescripción electrónica. Entonces yo tengo que atender a 40 pacientes y encima me vas a poner a que me demore mucho más de lo que me demoraba en el papelito prescribiendo, pero obviamente el ir más rápido tiene el precio de la mayor probabilidad de error. Entonces al final lo que uno estaba era en una zona de confort en la cual yo siempre lo he hecho así y no pasa nada. Obviamente si no pasa nada es producto de que no registramos realmente lo que pasa. Esa zona de confort obviamente lleva mayores probabilidades de error de medicación. Yo creo que es obvio de lo que vieron en esa hoja que les mostré, la letra poco legible, abreviatura, el uso de nombres comerciales, los datos de identificación del paciente transcritos de forma manual, un número de cédula, la cédula es como nosotros identificamos a los pacientes en nuestro hospital, que hay un error en uno de esos números y ya terminaste administrándole al paciente que no era. No había manera de corroborar la identidad del paciente, a que quien le voy a poner la mezcla es a quien se la tengo que poner, cálculos manuales de la superficie corporal, de las dosis prescritas, cálculos manuales por parte del farmacéutico, de esos 65 miligramos llevarlos a volumen y ponerlos en la bolsa. No había instrucciones para la preparación, no se especificaban los fluidos los seleccionaba la enfermera y no había instrucciones de cómo debía ser administrado el medicamento. Entonces dependía básicamente del conocimiento y de la experiencia de quienes administraban los tratamientos de quimioterapia. Por otro lado, si se quiere, había la fortaleza de que, bueno, era gente que tenía mucho tiempo de estar haciendo esto, enfermeras oncólogas, farmacéuticos con entrenamiento en oncología, pero el título no te previene, no es lo que te salvaguarda de cometer errores. Entonces, bueno, era si se quiere,
alguna fortaleza, pero al final pues no era suficiente. Los roles en la cadena terapéutica sí estaban bien establecidos, prescribía el médico, preparaba el farmacéutico, administraba la enfermera. En ese momento nosotros estábamos desarrollando la historia clínica electrónica, de manera que ya existía la infraestructura de computadoras en los consultorios, etcétera, o sea que en eso no hubo que hacer mayor inversión. Y teníamos una gerencia pues convencida de los beneficios de la automatización de estos procesos. Y el primer paso que dimos fue estandarizar los esquemas de quimioterapia. Y tal vez, y aunque parezca de pronto no lo más importante, pero para mí en lo personal de la experiencia de haber implementado esto, tal vez una de las partes más importantes de este trabajo fue que por primera vez nos sentamos ahí en un mismo salón, la enfermera, el médico y el farmacéutico, a decir cómo se preparaban los esquemas de quimioterapia. Entonces, en 35 años de estar prescribiendo y administrando quimioterapia, eso jamás había ocurrido. Sencillamente el médico decía FAC, y ahí va como tú quieras que se administre. Entonces, nos sentamos e hicimos los esquemas. Porque uno pudiera decir, bueno, es que ¿qué quiero yo de un sistema de información si lo adquiero? Si voy y compro este sistema de información, yo quiero que traiga los esquemas de quimioterapia. Entonces, eso es un error, porque tú tienes que adaptar eso a tu realidad de tu hospital. Entonces las bolsas de soluciones no son las mismas que las que ustedes compran que las que compro yo. Las presentaciones de mis medicamentos no son los mismos que las presentaciones que ustedes adquieren. De manera que lo que hay es que sentarse a construir los esquemas. Entonces se construyeron 186 esquemas farmacoterapéuticos para 33 diagnósticos oncológicos. Y pasamos de lo que vieron, de esa hoja escrita a mano, a algo como esto. Entonces, producto del sistema, se genera esta hoja, que es la hoja con la que van a administrar. Inicialmente aquí ya, de hecho, esta es una hoja donde se administró, ahí están los tiempos en que se administraron y quién lo administró. Pero ahora ven instrucciones claras de qué va primero, qué va después, de en qué tiempo hay que administrar, etcétera. Yo creo que me pusieron la versión anterior de la presentación porque había un poco más de información en estas hojas. Pero, por ejemplo, en términos de preparación de los tratamientos, recuerdan aquello que era la etiquetita que le ponían a la bolsa de 1000 cc y le pasaban al farmacéutico. Todo eso fue reemplazado por esto. El farmacéutico ahora tiene instrucciones claras de cómo preparar, con instrucciones en volumen. Hay que sacar tantos cc del frasco de cisplatino para ponerlos en la bolsa tal. Y comenzábamos a utilizar algo que probablemente era no desconocido, pero que se sistematizó entonces, que era el manejo de restos. Este concepto que hablaron hace un rato, de que lo que sobraba de aquí lo utilizo en el siguiente paciente. Y eso ya lleva un ahorro significativo que muy probablemente amortice la inversión que hay que hacer en un sistema como este. Entonces esta R, por ejemplo, que ven ahí, es producto de que parte de esta dexametasona es un resto de otra ampolla de dexametasona previamente abierta para otro paciente. Entonces cambió el ambiente a esto. Ahora teníamos a un médico, a un paciente en el centro del sistema, a un médico interactuando con el paciente, interactuando con el farmacéutico. Ahora las órdenes mías las ve directamente el farmacéutico y prepara en base a lo que yo prescribí. A la enfermera interactuando entonces tanto con el farmacéutico como con el médico, y en el medio el paciente como lo más importante de la ecuación. Entonces esto creó una nueva zona confort global de confort, en la que todo el mundo está contento, porque todo el mundo participó del desarrollo de esto. Los esquemas los creamos en consenso con los doctores, en consenso con las enfermeras, en consenso con los farmacéuticos. Déjame adelantar, porque sí, creo que esta no era la versión final de la presentación, pero les quería mostrar un poco al final cómo dentro del proceso, cuando la enfermera administra, ella con la utilización de códigos de barra, lee de la bolsa del paciente que se trata de la mezcla y en el orden adecuado para el paciente. Esto lo hace en una PDA y ahí recibe la confirmación de que esa es la mezcla que hay que administrar, o por el contrario le dice esa mezcla no es de ese paciente, o esta bolsa no es la número 1, es la número 2 que hay que aplicar.
Y entonces las enfermeras nos decían, si yo tengo que administrar en un momento dado en la unidad de quimioterapia de nosotros pone alrededor de 130, trata 130 pacientes diarios, entonces el tener que hacer esto con 3, 4 enfermeras, que a cada una le van a tocar 30, 40 pacientes, para ellas es un alivio cada vez que hacen eso y dicen, estás administrándole lo correcto al paciente correcto. Todo esto nos llevó, como les digo, a algo en que todos nos sentimos pues mucho más confortables. Se crea una cultura de seguridad basada en la prevención del error. No les miento, esto tampoco es algo que ha sido fácil y continúa, todavía hay ese concepto punitivo del error, de que me van a castigar, de que mejor lo escondo, pero bueno, contra eso estamos luchando. Entonces la implementación de estas estrategias lleva a una disminución de la probabilidad de error con un cambio en el estándar de calidad y la seguridad en la atención del paciente, logrando optimización de recursos y tiempos. En las diapositivas que no les pude mostrar, les mostraba algunas pantallas del programa en donde veíamos, por ejemplo, las horas que iba a tomar la actividad de la unidad de quimioterapia, cuántas horas iban a demorar los farmacéuticos en preparar las 1000 mezclas que había que preparar. Entonces esto permite alocar mejor al recurso, reforzar donde hace falta, quitar cuando no haga falta, ponerte a hacer actividades adicionales, de manera que al final, perdón, optimizas el uso del recurso y del tiempo. Vamos a ver si eran estas. Así sería, por ejemplo, como el médico prescribe. Ahora el médico lo que hace es que selecciona a un paciente que viene de una lista al poner el número de identificación del paciente. En este caso se trata de un paciente de prueba. Cuando va a prescribir, esa prescripción está ligada a un dato que ya existe en el sistema, que es el diagnóstico del paciente. Entonces el médico solo puede prescribir esquemas asociados a ese diagnóstico y debe decir con qué indicación. Es en primera línea, es en segunda línea, es en adyuvancia, y se le van cerrando las alternativas de acuerdo a la indicación que él usa. Entonces si es cáncer de mama, primera línea, son estas 3 o 4 alternativas. Entonces él prescribe. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando él toca el día 1 del esquema de quimioterapia, puede verificar aquí abajo que las dosis que prescribió son las que efectivamente él quiere y son las correctas, y con eso él entonces valida la prescripción que quiere hacer. De esta manera programa en el tiempo. Él dice, bueno, quiero programar un ciclo de esta quimioterapia a partir de la fecha tal, y el sistema entonces hace la correspondiente programación. Los esquemas que les hablaba que creamos están en orden al revés. Bueno, vamos a ver si puedo ir de adelante y luego hacia atrás. Pero todo esto que conversábamos de las estabilidades y demás, imagínense cada vez que tú vas a prescribir o cada vez que tú vas a preparar, tener que estar recordando cuál es el tiempo de estabilidad de una mezcla y demás, eso es extremadamente difícil. Entonces el sistema parte de que tomemos los principios activos y creemos toda la información que se necesita de ese principio activo. Luego del medicamento en particular que adquirimos, porque si hoy es el cisplatino de Pfizer, pero mañana es otro, la presentación es otra, etcétera, o las condiciones de preparación son diferentes. Entonces esto está asociado a información del medicamento, no solo del principio activo, sino del medicamento que vamos a utilizar. Y allí ya están los datos de si hay que proteger de la luz, por cuánto tiempo puede estar una vez que se saque del frasco, etcétera. Toda esa información ya está, o sea que esa acción repetitiva de tener que recordar eso todo el tiempo ya se obvia, ya eso el sistema lo tiene. Luego del principio o del medicamento vas a la mezcla, entonces ese cisplatino se mezcla con esta solución en particular, te da instrucciones para el farmacéutico cuando prepara, es decir, esto ya está en el esquema, o sea, cada vez que se prescribe este esquema, ya esa información la tiene el farmacéutico y no ocurre que haya que recordarlo cada vez. El esquema se crea, se pone la bibliografía, desde donde sale, para qué
Aquí donde ven, por aquí creo que no logro verlo, aquí hablan de los diagnósticos, entonces, servicios y diagnósticos. Entonces ahí dice que este es un esquema que es para cáncer de cuello uterino en primera línea junto con radioterapia. Eso es lo que les hablaba de la creación de la droga. Y en términos de seguimiento en la unidad de quimioterapia, pues bueno, se tiene toda la información de todos los pacientes que están programados para ese día y en qué estatus está, desde que el médico confirmó hasta que pasa a preparación por parte del farmacéutico, previa validación farmacéutica, luego se dispensa, luego la enfermera valida y finalmente administra, y tú sabes en todo momento en qué etapa se encuentra tu paciente. Esta es la pantalla con la que el farmacéutico valida la prescripción del doctor, aquí donde están las oportunidades de acción farmacológica de las que hablábamos anteriormente, de decir esto se acepta o esto no se acepta. El doctor se equivocó, esto no es un esquema de cáncer de cuello uterino, esto es un esquema de mama, la llamada al médico, que como les digo, pues bueno, no es muy distinto, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Creo que la mayoría de nosotros, producto precisamente de implementar este tipo de cosas, hemos visto que eso más bien es un favor que me hacen, o sea, me están ahorrando el dolor de cabeza que sería el que yo cause un daño producto de un error de medicación. Ya no quiero entretenerlos con más pantallas, al final, como les digo, esa sería la hoja de administración, las enfermeras llevan su registro también en electrónico. Así que eso básicamente fue lo que logramos con la implementación de tecnologías para la prescripción electrónica de quimioterapia en nuestro hospital. Gracias.